El aporte de la cultura al desarrollo es multidimensional, ¿no? Por un lado es simbólico, está asociada a la continuidad y a la reproducción de memorias, a la ampliación de vocabularios, por ejemplo, como sucede con el fomento de la lectura, pero también tiene un efecto en la manera como se organizan las sociedades y cómo se pueden resolver problemas públicos como la discriminación, como digamos, la discriminación no solamente la étnica, sino también violencia de género o problemas de salud, ¿no? Por eso es que es importante concebir a las industrias culturales y creativas como un factor de desarrollo, ¿no? En esa línea es que hay muchos eh, efectos positivos que se puedan conseguir con las políticas que se dan para desarrollar estos sectores. Doy el ejemplo desde lo más tradicional a lo menos tradicional. Entre lo más tradicional está el fomento de la lectura. Es central para que los ciudadanos accedan a los códigos y que adquieran capacidades para poder decodificar los textos, disfrutar de los contenidos que están en pantallas o en materiales impresos, para que puedan desarrollar una serie de habilidades extraculturales. Hay varios estudios que muestran cómo los jóvenes que acceden a talleres artísticos y específicamente desarrollan el hábito lector, luego puedan comunicar lo que piensan de manera precisa, ¿no? Adquieren lo que se le denomina ahora las habilidades blandas, ¿no? Capacidades comunicativas que facilitan su desempeño en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, las desigualdades pueden reproducirse si es que no desde el Estado se corrigen las deficiencias en el acceso al libro y en el acceso en general a las capacidades y competencias para poder disfrutar un libro, ¿no? Entonces, eso del lado más tradicional, pero también estamos viendo otros campos emergentes como el de la realidad aumentada, la realidad virtual, la misma animación y los videojuegos que contribuyen a generar desarrollos tecnológicos útiles, por ejemplo, para la salud. Hay muchos casos en el mundo donde se están utilizando para hacer diagnósticos médicos tecnologías de realidad aumentada o para poder evitar que los pacientes de cáncer puedan, a través de la visualización de algunas imágenes, puedan tener mayor procesamiento del dolor que genera pues una enfermedad. Entonces, hay desde ese aspecto de cómo a través de una nueva tecnología se facilitan procesos curativos en la salud, ¿no? Hasta tener una concepción también más amplia de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, los videojuegos normalmente se interpretan como una práctica que genera malos hábitos. Hay un estudio que hizo la Universidad de Oxford que más bien demuestra que contribuye al bienestar, porque los jóvenes que están, digamos, interactuando en el videojuego generan comunidades de satisfacción, comunidades afectivas, de soporte, ¿no? A partir de desarrollar la disciplina y la concentración. Claro, hay varios tipos de videojuegos, también podríamos discutir sobre ese campo, pero el hecho concreto es que son nuevos contenidos que contribuyen al desarrollo humano de las personas y hay que por eso a tener un acercamiento más integral hacia ellos, porque se pueden estar perdiendo muchos valores públicos que aportan las industrias culturales y creativas si es que no se tiene una concepción de esta forma, ¿no? Que las ven como un factor de desarrollo multidimensional. Bueno, yo creo que los sectores culturales y creativos tienen muchísimo que aportar y lo dividiría tal vez en dos líneas principales. Una que tiene que ver con el proceso de creación y cómo los creativos eh, enfrentan esos retos de creación, cómo eso se puede aplicar a las otras industrias. Y el otro tiene que ver más con la aplicación de ya elementos de la cultura de manera transversal a otras industrias. Creo que ambos son igual de importantes e interesantes. Con respecto al primero, que es la forma en que los gestores culturales o los artistas enfrentan un problema de creación, tiene que ver con cómo se permiten llegar a la inspiración y al desarrollo de ideas que parte de un lugar totalmente distinto digamos, a la metodología muy estructurada de procesos más
corporativos o más empresariales. Yo creo que el artista se permite experimentar mucho más, filtra menos esas ideas iniciales y entonces creo que pueden surgir muchas más ideas y esto lo encuentro interesante y lo he discutido mucho en ambientes mucho más formales y estructurados y es por qué el artista se siente tan libre de crear y por qué no se filtra y por qué no se limita y por qué se permite proponer cosas absolutamente como extremas y locas e improbables. Y creo que eso es un aporte bien interesante a otros sectores y otras industrias que podrían beneficiarse como de esa libertad creativa, si uno la quiere llamar así. Eso como con respecto al proceso de la creación y de la ideación, que creo que es aplicable a cualquier otro sector. Y creo que aquí hay un concepto bien interesante y es, hay gente que se siente creativa y hay gente que no. Y se discute mucho los artistas que dicen, o los empresarios o ambientes más formales que dicen, no, es que yo no soy creativo. Y creo que eso es una creencia bastante equivocada porque creo que todos somos creativos o todos podemos ser creativos. Y creo que más bien algunos se filtran o se limitan porque creen que vienen de estructuras un poco más rígidas y un poco más estructuradas, precisamente. Entonces, uno, definitivo aporte, la libertad en la creación. Y lo segundo es lo interesante que resulta la aplicación de elementos de la cultura y de las artes a otros procesos de otros sectores de la economía, de otros sectores industriales. Y creo que aquí también, más allá del proceso de la ideación o de la creación, es cómo a través de elementos, por ejemplo, de las artes plásticas, de la pintura, del dibujo, se pueden generar procesos de, no sé, formación empresarial o de elementos de liderazgo o de elementos de, no sé, comunicación asertiva a través de técnicas del dibujo o de las artes. O, por ejemplo, el teatro. Lo he visto usar mucho en entrenamientos corporativos de ventas, por ejemplo. Entonces, cómo asumir un rol desde la dinámica o la formación teatral, cómo puedo ser un mejor vendedor, asumiendo ciertos roles y de alguna manera haciendo unos papeles de ciertas cosas. Y pues uno lo ha visto mucho también en la arte terapia, en temas relacionados con la música. Entonces creo que definitivamente hay una aplicación transversal de muchas de las artes y de muchos elementos de la cultura que se están utilizando cada vez más en diferentes ambientes corporativos y diferentes industrias. Y esto yo lo veo también como algo muy, muy positivo que el sector cultural tiene para brindar a otros sectores de la economía. Gracias por esta pregunta nuevamente. Me parece que es un tema en este momento sumamente importante. Lo que la cultura tiene para aportar a la economía creativa, ya lo sabemos, es mucho. En el caso de México, hasta el 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas de mi país midió que la cultura aporta 3.2% al Producto Interno Bruto. Bueno, eso antes de la pandemia, luego sabemos que pues es bastante alto, se volvió el cuarto sector de la economía después del petróleo, las remesas y el turismo, el cuarto fue la cultura. Entonces, a nivel de economía, bueno, ahí está un poco bastante la respuesta. Tenemos mucho que aportar a la parte económica. Luego vino la pandemia, hubo una contracción aproximadamente como del 46%, que eso fue, pues bueno, a nivel global. Entonces, todavía no salen las cifras, están por salir las cifras del impacto de la cultura y la economía en el 2020. Sin embargo, creo que lo que nos deja la pandemia en este momento es pensemos a la cultura fuera de los espacios meramente culturales. ¿Por qué? Porque sostengo que en el plano de la economía, de la cooperación internacional para el desarrollo, que siguen siendo bastante vigentes, ¿no? Y este año es el año 2021 de la economía creativa, declarado por Naciones Unidas. Lo que nos sugiere es que tanto gobiernos, empresas, sociedad civil, etcétera, todos los agentes culturales deberíamos de hacer un intento por empezar a mostrar cuáles son los efectos positivos de trabajar o de que la cultura haga incidencia en otros sectores. A mí me parece de lo más relevante que esto suceda cada vez con más frecuencia,
porque tenemos emergencias en el mundo como la temática de las migraciones, ¿no? Transnacionales. Tenemos un tema muy relevante con el medio ambiente, también con incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos, así como impactos sociales, ambientales, que pueden ser catalizados también desde lo cultural. No se trata tampoco de pensar que lo cultural va a resolver todos los problemas, pero sí considero que la variable cultural tiene que estar en el paquete de soluciones desde la trinchera de la cultura, pero también en otras disciplinas. Un ejemplo, creo que bastante claro de lo que sucede cuando incorporamos a la cultura a la solución en otras disciplinas es que lo que nos permite es vivir realmente la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Voy a hablar aquí de lo trans, en el sentido de tenemos que ser más trans en términos de realmente provocar soluciones, laboratorio de ideas como este laboratorio de acciones que nos permita conjuntar varias disciplinas, y una de ellas tiene que ser la cultura, porque me parece a mi juicio que la cultura ha estado muy concentrada solamente en trabajar en el ámbito cultural. No ha salido tanto a explorar cuánto puede aportar a los feminismos, cuánto puede aportar a la lucha contra el cambio climático, cuánto puede aportar, por ejemplo, a mejorar procesos de transparencia, de gobernabilidad, incluso ahora me parece más importante que nunca el tema de la educación intercultural. Lo que pasó hace tan poco tiempo con la situación en Afganistán, que México recibió hace como 2 semanas a un grupo de afganos a raíz de esta guerra que hubo, y de mujeres afganas perseguidas, periodistas, y somos como de culturas completamente diferentes, de religiones completamente, de puntos de vista completamente diferentes. Y entonces estoy muy contenta con esta llegada, pero yo me imagino que esa llegada y esa cohabitabilidad de inicio no va a ser fácil. Y entonces ahí pienso cuánto la cultura, comprender al otro, el diálogo intercultural y educarnos en la interculturalidad para vivir entre diversos se vuelve tan relevante. No para que pensemos igual, pero por lo menos para aprender procesos de respeto e interculturalidad. Así que, en definitiva, volviendo al tema de lo económico, si nosotros podemos hacer esta intersección, esta transdisciplinariedad de la cultura, saliendo de otros espacios, pero también actuando en sus propios espacios, nos va a permitir no solamente esos valores de los que he hablado de una ética interplanetaria con mayor convivencialidad, sino que también nos demuestra desde el plano de lo económico que la posibilidad de crear emprendimientos con muchos sellos, desde muchas perspectivas, es posible. Y eso también contribuye claramente a la economía. Y las cifras no dejan mentir, ¿no? Bueno, ahora estamos en pandemia, pero creo que ahora también la pandemia nos permite ver ventana de oportunidades de cómo transfigurar la cultura hacia otros escenarios.